Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Mira, Nieves, voy a confesarte una cosa. Buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes, Carlos. Mira, ¿cómo estás? hay días, hay momentos, ya lo sé, ya sé que hay que hacerlo, pero hay veces, coño, cuando descubrimos que algo es mentira, que me sabe mal. Me sabe mal, tanto tiempo instalados cómodamente en el engaño, en la fábula, en la fantasía, y patapam. O sea, que lo de Rómulo y Remo, y la loba y todo eso, y la fundación de Roma, nada de nada. No hay nada de eso. Fíjate. De verdad. O sea, no se hace, hombre. Sí, hombre, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que la vida es un cuento, es una historia bonita, pero a veces es mentira. Y todo esto está cuajado de bulos. Y bueno, la verdad, no queda más remedio que aceptarlo. No pasa nada por conocerlos. Lo importante es saber que son bulos. Por ejemplo, La batalla de Clavijo, la sí. que bajó del cielo el tal Matamoros. Santi Matamoros en un caballo blanco. Es fake, es mentira. Parece mentira que haya que aclararlo, pero bueno, hay que decirlo. La batalla de Covadonga, fake, mentira cochina. La fundación de Roma por Rómulo, pedazo de bulo, mentira. Lo más grande es que siempre hay algún espabilado que se ocupó de poner fecha concreta al bulo, y cuando le pones una fecha y un año todo parece mucho más verdad, ¿no? La inventada batalla de Clavijo, 23 de mayo del año 844. Y tú dices, pero si ese día no pasó nada en ese poblachón riojano, ¿no? Es igual, lo dices que ya habrá quien se lo crea, ¿no? Batalla de Covadonga, año 822. Y vuelves a decir, pero si no hubo batalla, es fake, es mentira. No importa, dilo, que siempre pica alguien, ¿no? Fíjate que además el Principado de Asturias está celebrando este año un aniversario, que no lo critico, lo digo, pero no lo critico, a mí me da igual. El aniversario de una batalla que no existió, con una virgen inventada, que no estuvo, evidentemente, y con 200.000 euros de presupuesto de la Consejería de Cultura. eso sí están. Eso sí está. Sí. Pero yo creo que la celebración me parece muy bien, pero hombre, unir la palabra cultura a un hecho falso, eso ya ahí es un poquito contradictorio, aunque siempre saldrá alguien diciendo la tradición es la tradición. Pues nada, venga, ya está. Las tradiciones están para saltárselas. Pero además nunca dejes que la verdad te fastidie una mentira tradicional. Al menos en Roma, esto es cierto, tienen claro que lo suyo es una leyenda. Pero bueno, se permiten afinar la fecha hasta con el día y el mes. El 21 de abril del año 753 antes de nuestra era, dicen que Rómulo y Remo fundaron Roma. Pero esta es otra mentira. Rómulo se cepilló a Remo y fundó Roma. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini que ti son piaciuti. Bueno, pero no seas así tampoco. Aunque la fundación de Roma sea una fantasía, vale. Pero no está de más conocer cómo y por qué surge la leyenda, ¿no? Fundamental, Venga. por supuesto que sí, ¿no? Y siempre que sale la pregunta de quién fundó Roma, surgen los gemelos Rómulo y Remo. Y aunque vamos a ver enseguida que estos dos acabaron malamente, ¿no? Pues tampoco hay que preocuparse por el difunto Remo porque no le dolió. A ver. Lo de la fundación de Roma es un cuento, pero tampoco es para darle un Goya al mejor guión original, ¿eh? Como mucho le damos el Oscar al mejor guión adaptado, porque en todas las civilizaciones antiguas los guionistas mitológicos se copiaban mucho entre sí y no hay cultura que no cuente entre sus filas con el conocido como el héroe expósito, que se llamaba, ¿no? Sí, es un héroe sin padre ni madre, el huerfanito como el de Antonio Machín, sí, ni perrito que lo ladrara, no tenía a nadie. Es un huerfanito abandonado siendo un bebé, casi siempre en pelota picada en mitad del campo, que acaba convertido en rey. Ejemplos, pues tenemos a Edipo, que fue abandonado cuando era un mocoso y rescatado por unos pastores. Tenemos al griego Asclepio, abandonado por su madre en el campo, pero alimentado por una cabra y cuidado luego por un perro. Sí, es que hay muchos, todo se copia, la historia gustaba y se copiaban. Otro héroe expósito, Paris, de Troya, amamantado por una osa. El más reciente, ya te digo, es Tarzán, que de este se ocupó una mona. Bueno. Que no sé si la mamá mandaba. En el caso de Rómulo y Remo, sí, era una loba, ¿no?
Sí, era una loba. El cuento siempre tiene como protagonista a uno o a dos niños, cuyo nacimiento suponía una amenaza para algún rey o para algún reino. Entonces esos niños o ese niño eran abandonados en el monte o arrojados a un río. Siempre aparecía después un animal que daba de comer a los críos o un buen samaritano que los rescataba de las aguas o las alimañas, ¿no? Hubo otro héroe expósito mitológico en Mesopotamia que también fue rescatado de las aguas del Éufrates, ¿no? Siempre se repite la misma historia. Es que es chula, ¿eh? Así, sí, está bien. Sí, mira, Camilo, ya no puedo más, siempre se repite. Bueno, los niños luego crecían y resulta que eran los elegidos por los dioses para fundar una ciudad, una nación, una civilización o una religión. Y ya está. Con esos mismos mimbres se han hecho infinidad de cestos. El otro día, que salió el tema también de Moisés, una de las veces que hemos estado hablando, unos de los protas de la novela bíblica, bueno, pues a este le inventaron la misma historia mitológica. Sí. Un crío abandonado, rescatado de las aguas del Nilo, claro, y convertido en jefazo. Funda una religión, ¿no? O sea, lo rescata y tal. Todo esto se aprende si se estudia historia de las religiones, que es fascinante y a mí me encanta. Sí. Pero claro, los curas no quieren. Los curas quieren que se estudie religión, que es la que prohíbe pensar y te obliga a creerte. Claro, todas las mentiras que te cuentan. Que no es lo mismo, ¿eh? La historia de la religión es de la religión. No. La historia de la religión es fundamental y además apasionante, preciosa, ¿no? Moisés es un ser mitológico, como lo son Rómulo y Remo, ¿no? El mito de los niños abandonados en ríos, ya sea el Éufrates o el Nilo, el mito de los héroes expósitos se llamaban, era muy común. Y luego a veces se adornaba con animales que amamantaban a los críos. Por eso la leche, fíjate tú, es uno de los alimentos a lo largo de la historia que aparece como indispensable para la supervivencia humana. Debe ser por eso que los humanos somos la única especie depredadora de la leche de las demás. No paramos, ¿eh? No hay otro mamífero que se agarre a una teta de otra especie con tantas ganas como nosotros. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas mamás. A ver, no te escaques. Volvamos al hecho concreto, a la leyenda de la fundación de Roma. ¿Y por qué situarla concretamente en el año 753? A ver, ¿por qué? A ver, es un año que evidentemente se lo inventaron, ¿no? Pero fue una excusa para empezar a medir el tiempo. Ah, bueno. A ver si consigo explicarlo bien. Para los romanos, el mismo día, según ellos, que Rómulo se cepilló a Remo y fundó Roma, fue cuando arrancó su calendario. Empezó el año, para ellos, ese día empieza el año 1. Pero claro, nosotros lo vemos desde hoy, para nosotros aquel año 1, con nuestras cuentas actuales, se corresponde con el 753 antes de nuestra era. Me explico. Los romanos empezaron a contar su calendario en el 1 y siguieron contando su propio calendario, sus propias cuentas, hasta el año 1278. Pero entonces llegaron los cristianos a incordiar y dijeron se acabó. Se inventaron que nació un tal Brian e impusieron su calendario a partir de ese nacimiento. De ahí eso de decir eso de antes de Cristo y después de Cristo, a lo que yo me niego por simple rebeldía y digo lo otro aceptado. Que es aceptado legalmente, oficialmente. ANE, que es antes de nuestra era, o AEC, que es antes de la era común, ¿no? Se pidió así, lo pidieron, no lo pedí yo, lo pidió otra gente, que porque se evita la connotación religiosa cristiana. Claro. Porque claro, este cómputo molestó a otras sectas religiosas al margen de la cristiana, porque decían, pero bueno, ¿por qué tenemos que regirnos a partir de que naciera un tipo que ni siquiera existió? Pues vale, aceptamos pulpo, pero quitamos al Cristo fake y lo cambiamos por antes y después de la era común. Vale, esto en cuanto al año de la fundación, pero en cuanto a cómo fue esa fundación, ¿qué sabemos de eso? Es un cuento muy simpático, ¿no? Sin irnos muy atrás para no liarnos con el culebrón mitológico, resumimos diciendo que un rey con muy mala baba
Ordenó que mataran a los recién nacidos Rómulo y Remo para evitar que en un futuro le arrebataran el reino, que para eso estaban destinados. En vez de matarlos, los criados los dejaron en las aguas del Tíber, una loba los amamantó y un pastor los crió. Crecieron los muchachos asilvestrados totalmente. ¿Es lo suyo? O sea, es lo suyo, porque ahí en pelotas corriendo por el campo, ¿no? Se convirtieron en los líderes de una pandilla, se enteraron luego de sus orígenes aristocráticos, de lo del río, de lo de la loba, y dijeron ellos, pues mira tú, vamos a fundar una ciudad a orillas del Tíber, al pie del monte Palatino, justo en el sitio donde nos encontró la loba. Y ahí empezaron las tiranteces. La ciudad solo podía fundarla uno de ellos. ¿Por qué no los dos? Pues ¿por qué no? Esto pasa en los partidos también. Sí, ¿por qué no? Esto es un cuento y se acabó. Ya no vale preguntar, ¿no? Y Rómulo y Remo acordaron que decidieran los dioses cuál de los dos sería el fundador de Roma. Nos subimos cada uno a una colina, dijeron, dividimos el cielo en dos y al que se le presenten más buitres en su trozo de cielo, ese será el que funde Roma. Y a Rómulo fue al que se le presentaron el doble de buitres que a Remo. Pues nada, pues te toca a ti, macho, pues estupendo. Rómulo procedió a fundar la ciudad según el ritual etrusco, que es trazando un surco con un arado, y así marcó los límites de Roma. Todo muy bonito. Y dijo él, nadie pasa estos límites con armas, o me lo cargo. Y Remo dijo, pues que tú lo digas. Pasó los límites armado y su hermano Rómulo se lo cepilló. Este es el fin de la primera parte y ahora viene la segunda, que es la más interesante. ¿Cómo llenar Roma de ciudadanos si no tenemos ciudadanas que te pongan las lavadoras? Vale, pues explícanos cómo los guionistas encontraron el sistema para seguir con el cuento. A ver. Pues lo hicieron sin soltar el cubata. Rómulo tuvo una idea, convocó unos juegos e invitó a varios pueblos, entre ellos al pueblo de la Sabinia. Los sabinos y las sabinas acudieron tan contentos al festorro de los recién llegados vecinos romanos. En mitad de uno de los juegos, Rómulo saltó a la arena, hizo una señal a sus colegas romanos y todos se lanzaron como locos a por las chicas, cada uno a por una. Fue el famoso rapto de las sabinas. Hay cuadros incluso de eso. Sí, hay unos cuadros fantásticos. Bueno, pues esto mosqueó lógicamente mucho a los sabinos. Normal. Y me has quitado a la chica, macho. Bueno, pues pasado un tiempo prudencial en el que tardaron en organizarse, le declararon los sabinos la guerra a Roma. El cuento sigue diciendo que cuando los romanos ya estaban acorralados por los sabinos y a punto de sucumbir ante esta gente, pues las propias sabinas, con bebés en los brazos, impidieron que los sabinos masacraran a los romanos, porque esos romanos también eran los padres de sus hijos. Si triunfaban los sabinos, ellas perderían a sus maridos y sus hijos perderían a sus padres. Pero es que si ganaban los romanos, ellas también perderían a sus propios padres y a sus hermanos. Siempre perdían ellas. Y así que, como hablando se entiende la gente, pusieron paz y sabinos acabaron con los romanos siendo colegas. Mira. Y ellas, por supuesto, siguieron poniendo las lavadoras. Me encantan las historias de la antigua Roma. Nieves, hasta el próximo lunes. Descansa. Descansad y pasadlo muy bien en Tarragona. Mañana ese programa sobre Joan Miró, sobre el arte, sobre la cultura, fantástico. El lunes muy te lo cuento. Venga. Un beso. Un beso, adiós. Cadena SER. La radio.